Quizás solamente son enfermedades, pero vamos a estar orando por ellos, amén. Vamos a creer que Dios los va a ayudar. Y quiero predicarte hoy en esta mañana un sermón que estuve trabajando, inspirado en una de las predicaciones del Real y del pastor Jesús Zelaya, que la verdad me conmovió mucho porque de hecho se conectó con algo de lo que estaban hablando en la clase de hombres hoy en la mañana mi pastor, y estaba hablando sobre la actitud. De hecho, ahorita que levanté la ofrenda se basó también en actitud, porque ¿cuántos saben que cuando pasa el tiempo de cristianos, muchas veces nuestra actitud hacia las cosas de Dios pueden cambiar? Empezamos en el primer amor, empezamos en fuego con toda la actitud, pero pasa el tiempo y quizás esa actitud en algún cierto momento de tu cristianismo se puede volver indiferencia, se puede volver algo rutinario, y quizás en medio del problema tu actitud es lo que no te está ayudando. Entonces quiero predicarte este sermón: tu actitud hace la diferencia. Abre tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 16. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 16. Y si no leíste, ahora sí vas a leer, amén. Segunda de Reyes 1, versículo 1 al 16. Cuando estés ahí, da un fuerte amén. Muerte de Ocosías. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Belzebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Belzebú, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Belzebú, dios de Cron. Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Versículo 11: volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas adelante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y les dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Belzebú, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Amén, me cansé de leer. Y dice: nunca había leído tanto en mi vida, pastor. Bueno, ya leíste. Tu actitud hace la diferencia. La Biblia es bien clara.
y nos muestra una enseñanza a través de esta historia. Que sí, todos conocemos a nuestro Dios de amor, a nuestro Dios benevolente, pero también es un Dios justo. Es un Dios que da a las personas conforme a su actitud. Dos personas pueden estar en la misma situación. Dos personas pueden estar pasando por el mismo problema. Dos personas pueden recibir una misma palabra de parte de Dios. Pero ¿sabes qué va a ser la diferencia entre esas personas? Su actitud. ¿Cómo reciben? Es más, ahorita estoy predicando y varias personas están escuchando el mensaje, pero depende de su actitud, es como lo van a recibir. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Para ponerlos un poquito en contexto, si no me pusieron atención en todos los versículos que leí. La historia de Ocosías era el rey de Israel, el rey de Samaria en esos tiempos. Y él tenía autoridad sobre gente. Un rey es como el presidente de estos tiempos. Tenía recursos, tenía gente a su cargo, tenía todo un pueblo a su mando. Pero sabes, este rey conocía quién era Dios. Él sabía de Dios. Pero cuando tuvo un problema, dice que cayó de una ventana, quién sabe de qué tantos pisos, pero quedó muy grave, quedó casi para morir, y en medio del problema su actitud cambió. Por no querer ir y consultar a Dios, por no querer ir y buscar a Dios, dice que mandó a sus siervos a consultar a Belcebú, a un dios pagano, y desde ahí empezó su actitud mal. Ocosías cae por la ventana y en lugar de buscar a Dios, manda a consultar a Belcebú, y por esto Dios envía a Elías a confrontarlo. Y cuando llega Elías a confrontarlo, el rey le responde con orgullo y con arrogancia. Ahora, este sermón lo quiero enfocar en los tres capitanes que manda el rey a buscar a Elías, y que lamentablemente refleja la misma actitud que este hombre tenía. Y que hoy en día muchos de nosotros como cristianos podemos tener ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas palabras que te detienen de recibir la bendición de Dios. Quiero ver como primer punto una actitud de orgullo y de soberbia. Todos conocemos una persona orgullosa, ¿sí o no? El pastor soy yo. Todos conocemos una persona en el trabajo, en la escuela, en la casa, que es soberbia, que dice, yo soy el que sé, yo soy el bueno aquí. Ahora, el rey Ocosías tenía un problema. Su actitud era de orgullo y de soberbia. Aunque conocía de Dios, aunque sabía quién era Jehová, también sabía quién era Elías. De hecho, llegan los siervos y le dicen, el hombre que dijo esto es tal, traía ceñido, traía su lomo cubierto de piel. Dijo, es Elías. Él sabía quién era, sabía quién era Dios, sabía quién era Elías, pero su orgullo no le permitió humillarse. Su orgullo no le permitió poder reconocer, ¿sabes qué? Hice mal en ir con el Dios pagano en lugar de ir con el Dios verdadero. Y quiso imponer su autoridad sobre Dios. ¿Cuántos sabemos que eso es un error? Tratar de poner nuestra autoridad, nuestro orgullo, nuestra soberbia por encima de lo que Dios tiene para nosotros. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, Ocosías tenía este problema de orgullo, de soberbia, de no consultar a Dios en medio del problema y consultar a otros dioses. Y los hombres que tenía a su cargo fueron influenciados por él. Ahora, tu actitud puede influenciar a tu familia. Tu actitud puede influenciar a la iglesia. Tu actitud puede cambiar la actitud de otras personas. ¿Sí sabían eso? Si llega alguien a tu casa triste, tú te vas a poner triste con él.
Si llega alguien a tu casa sonriendo y haciendo relajo, ¿sabes cómo van a terminar? Como ahí bailando, ahí como la bolita de que bien felices. Ahora, Ocosías tenía este problema de orgullo y de soberbia y mandó a su primer capitán a buscar a Elías. ¿Y sabes cómo fue el capitán? Con orgullo y con soberbia. Fue a buscar al hombre de Dios con una misma arrogancia espiritual. En nuestra historia y en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 9, Segunda de Reyes 1:9 dice: varón de Dios, el rey te ha dicho que desciendas. Ahora imagínate llegar con Elías, sabiendo que es el hombre de Dios, sabiendo que es el profeta que le gusta aventar fuego por todos lados. ¿Y sabes qué, Elías? El rey te ha dicho que vengas. Quiero que observes esto. Este capitán no llega pidiendo de buena manera. No llega buscando una ayuda. Llega exigiendo. El rey ha dicho que desciendas. No honró al hombre de Dios. No reconoció una autoridad espiritual. Y habla Elías como si fueran tú por tú. ¿Cómo te sientes tú con tus hijos cuando te hablan? Cambia tu actitud, le dice al hijo. Julietita tenía una frase de chiquita que yo la regañaba y hablaba con ella y se ponía bien triste. Y la mamá se me decía, ya cambia tu actitud. Y luego nos veía a nosotros de repente ahí sentados, leyendo, platicando, y llegaba. Cambien su actitud. Cambia tu actitud. Ese hombre no honró al nombre de Dios, no reconoció la autoridad espiritual y le habla a Elías como si Dios fuera empleado del rey. Como si Dios estuviera por debajo de Ocosías. Como si él tuviera más autoridad que el mismo Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Fuego del cielo. ¿Cómo le encantaba a Elías aventar fuego para todos lados? Pero porque tenía que demostrar que Dios no iba a respaldar una actitud de arrogancia. Tenía que dejar en claro que el rey no estaba por encima de Dios. Dios no respalda una actitud como esta. Este hombre muere al instante y sus 50 hombres que lo acompañaban también. Dice en Proverbios capítulo 18 versículo 12, Proverbios 18 versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Hay muchas personas que llegan a Cristo y llegamos, ¿sí te acuerdas cómo llegaste a Dios? Llegamos humillados, llegamos quebrados, llegamos como si fuéramos lo más miserable del mundo. Y llegamos a Cristo humildes. ¿Sabes qué, Dios? Yo no tengo nada. Y Dios te empieza a cambiar. Y Dios empieza a mejorar tu familia. Dios empieza a trabajar contigo. Ahora ya lees cuando antes no leías nada. Ya te sabes unos 2 versículos de la Biblia. Y llegas con otra actitud a Dios. Y llegas con otra actitud ante la gente. Y dice ahí en nuestro proverbio, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Amén. Ahora, no te estoy diciendo que no sepas y que no aprendas y que no tengas conocimiento. Eso es bueno. Pero tu humildad vale más. Iglesia, tenemos que tener cuidado con el orgullo. Porque muchas veces como cristianos, si somos honestos, sí somos orgullosos. Y la gente nos puede ver y puede pensar, este por ser cristiano se siente más que yo. Este por ser cristiano piensa que es santo y ya no se quiere juntar con nosotros. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Se creen mucho. Se creen mucho los cristianos. Porque muchas veces como cristianos sí somos orgullosos. Pero Dios quiere que controlemos eso. Queremos a veces también nosotros, en lugar de que Dios nos controle, queremos controlar a Dios. Y te explico. Hay cristianos que quieren que Dios los sane, pero a la de ya. Dios, tú me dijiste que me ibas a sanar, pero ya. Pero no quieren obedecer. Pero no se quieren humillar delante de Dios. Ay, qué vergüenza venir al altar, todos me van a ver. Quieren bendición, pero no buscan un arrepentimiento ni una relación con Dios verdadera. Ay, es que mi actitud no me permite doblarme. Quieren milagros,
pero no honran al Dios verdadero. En otras palabras, tu orgullo te dice, dile a Dios que haga esto por ti. Dile a Dios que se va a hacer como yo quiero. Elías, dice el rey, que bajes, que desciendas. ¿Y sabes qué vas a obtener? Fuego del cielo. En cambio, el verdadero cristiano, cuando es humilde, y no estoy hablando que no tengas dinero, ese es otro tema. Cuando es humilde, cuando se humilla, cuando reconoce que realmente no es nada sin Dios, dice, hágase tu voluntad. Dios, si puedes ayudarme, Dios, te necesito. Si este primer capitán hubiera llegado con una actitud diferente a Elías hubiera descendido sin problema. Pero llegó y le dijo, el rey dice que bajes. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Cómo está tu espíritu hacia las cosas de Dios? ¿Cómo está tu espíritu hacia la voluntad de Dios? Tenemos que saber que Dios nunca va a respaldar una actitud de soberbia. Dios nunca va a respaldar ni se va a mover cuando una actitud es de orgullo. Y tristemente pasa mucho en las iglesias. Pastor, es que ¿por qué no tenemos fruto? Quizás tenemos que cambiar actitudes. Pastor, y es que ¿por qué la gente se aleja de mí en lugar de acercarlas a Cristo? Quizás tienes que cambiar tu actitud. Y ten cuidado que no te pase lo del primer capitán con Elías. Quiero ver como segundo punto, aprendiendo de los malos ejemplos. Aprendiendo de los malos ejemplos. Ahora ahorita voy a explicar esto porque sí, yo voy a aprender a ser más malo. Aprendiendo de los malos ejemplos. Dice en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 11 al 12. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 11 al 12, perdón. Dice, volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Imagínate si Dios nos diera el poder de Elías, ¿cuántos no quemados habría? En tu casa, en la iglesia, todos tostados. Tendríamos carnita asada todos los fines de semana. Descienda fuego del cielo. El segundo capitán ya había visto lo que había pasado con el primero. Era la segunda vez que iba con Elías. Y llega sabiendo lo que pasó. ¿Y sabes qué hizo? Repitió el mismo error. Llegó con la misma actitud. Y esto es bien tremendo porque este hombre ya había visto que 50 personas, 51, habían muerto. Este hombre ya sabía que 51 de sus compañeros ya habían sido castigados por Dios. Ya sabían el resultado. Ya tenía una advertencia. Pero ¿sabes qué hizo? Exactamente lo mismo. Misma actitud, mismas palabras, misma arrogancia. Ahora, el problema no es que volviera a ir otro capitán y que buscaran a Dios. A Dios le encanta que lo busquemos, amén. De hecho, Dios se molestó porque no lo buscó al principio y buscó a Belzebú. Y el problema no es que enviara a otro capitán y que buscara su ayuda. Dios está puesto para ayudar. El problema es que este segundo capitán fue con la misma actitud y pidió las cosas de la misma manera. Y eso se le llama terquedad. ¿Cuántos no tenemos unos hijos tercos? Y viendo quién levanta la mano. Ya me dieron un codazo. Terquedad.
a hacer lo mismo sabiendo que está mal. ¿Sí o no? ¿O cuántos de nosotros no hemos sido tercos en alguna ocasión? Este segundo capitán nos enseña que a veces nosotros podemos aprender de los errores de los demás. Nosotros como cristianos tenemos que aprender de los errores de los demás. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a hacer el error. Tú vas a cometer el error. Como dice, vas a tropezarte con la misma piedra. Él aprendió, pero la actitud del rey, él aprendió puras cosas malas, él repitió las mismas palabras e hizo lo mismo que el primero y obtuvo el mismo resultado. Nada va a cambiar en tu situación. Quizás no vas a ver el milagro que Dios tiene para ti si tu actitud es la misma: arrogancia y orgullo. Si sigues pidiendo a Dios como si fuera tu empleado. Ahora, este hombre ya sabía que lo que hizo el primer capitán no funcionaba. Ya sabía que lo que hizo este hombre no le iba a funcionar. Y lo hizo de todos modos. Es como cuando las mamás te dicen: ¿a poco si va tu amigo y se avienta al precipicio, tú te avientas con él? Bueno, este hombre lo hizo. Fue de la misma manera con Elías y descendió fuego del cielo. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. En otras palabras, al que ya se le dijo muchas veces y sigue igual, al que ya se le repitió y se le reprendió y le dijo no lo hagas de esta manera y lo sigue haciendo, va a llegar un punto en que nuestro Dios, que es amor y es benevolente, va a ser justo y te va a dar justo lo que mereces: fuego del cielo. Hay gente que no aprende con el dolor ajeno. Hace ya tiempo estaba hablando con Yael, y no creo que le moleste, y si le molesta, está malito, no va a hacer nada. Estaba hablando con Yael y llegó un hombre. Se fue de la iglesia ya después de varios tiempo, cayó nuevamente en drogas, el Señor, no Yael, el Señor. Cayó otra vez en drogas, se alejó, perdió familia. Y hablando con Yael me dijo en ese tiempo, dijo: a veces pienso que Dios me pone a estas personas para ver qué hubiera sido de mi vida si no me hubiera acercado, o para saber qué me va a pasar si yo me alejo de Dios y vuelvo a lo mismo. Pero hay personas y cristianos que no aprendemos de eso. No aprendemos de los malos errores. Ven matrimonios destruyéndose y vas y le pides consejos a la amiga que se está separando. ¿Y cómo le haces? Ven a hijos bien descarriados y tú sigues el mismo ejemplo. Ven vidas desviadas y siguen el mismo camino. Y luego después ves las consecuencias y sigues con la misma actitud. Y sigues haciendo la misma cosa. Tenemos que aprender de los malos ejemplos para que no nos pase a nosotros. Dice 1 Corintios 10, versículo 11. 1 Corintios 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Sabes, hay situaciones, problemas, errores de otras personas que Dios te permite ver. Tienes que ser observativo, pero hay situaciones, hay problemas, hay errores que otras personas cometen fuera de Dios o dentro del mismo cristianismo y que tú los ves para que aprendas qué no hacer, para que aprendas qué no decir, para que aprendas qué actitud tener y qué no. A veces Dios nos permite ver a otras personas caer en el error y no porque Dios sea malo. Estas personas quizás fueron de dura cerviz y Dios ya les había advertido.
Vemos a personas caer en el error, en el pecado, en las consecuencias, para que nosotros aprendamos de eso y no caer en lo mismo. El mal ejemplo también te enseña, no para hacerlo, para aprender. Aprender qué no hacer, cómo no hablar, qué actitud no tener. Pero el problema es que cuando nuestra actitud es de orgullo, de soberbia, de yo todas me las sé, y de ya tengo más de 10 años de cristiano, no aprendemos de eso. Y fue la consecuencia de este capitán. Él dijo, llevo a mis 50 hombres, voy con la autoridad del rey Ocosías, voy a decirle a Elías, el rey te manda que bajes. Y descendió fuego del cielo. El problema de la persona orgullosa y soberbia es que no le gusta que le digan, estás mal. El problema de la persona orgullosa es que no le gusta aprender y piensa que está bien. Y ahí tienes que examinar tu corazón y preguntarte, estos errores que estoy pasando o estas consecuencias que estoy pasando, quizás Dios ya te las había mostrado. Quizás ya las habías visto en otras personas. Ya hubo advertencias. Dios no te trae una consecuencia y un castigo sin advertencia. ¿Sí o no? Ya hubo advertencias. Quizás en otras personas, quizás con otros cercanos. Pero si sigues en lo mismo, eres como el segundo capitán. Ignorar el mal ejemplo es decidir vivir el mismo error. Ignorar el mal ejemplo es decidir vivir las mismas consecuencias del otro. Hay dos caminos para aprender. Uno es aprender nuestras experiencias, nuestros errores. Pero ¿sabes qué es mejor? Aprender de otros errores y no cometerlos. Eso es mucho mejor. A mí mi papá nos regañaba y nos decía, los regaño y los corrijo para que no pasen lo mismo que yo pasé. Y Dios es igual. Te pone personas para que aprendas y no cometas el mismo error, las mismas palabras, la misma actitud. ¿Sabes por qué? Porque no va a funcionar. No va a haber respuesta. Quiero ver como último punto, tu actitud hace la diferencia. Tu actitud hace la diferencia. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 13 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 13 al 15. Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Ahora, en este punto de la historia, cambia todo. En este momento de la historia, después de haber pasado el primer capitán, el segundo capitán, llega este tercer hombre y cambia la actitud. El tercer capitán va y sube en busca de Elías, pero con una actitud diferente. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque aprendió de los malos errores. Porque aprendió que una actitud de orgullo y de soberbia no le iba a dar lo que estaba buscando. Aprendió de los malos ejemplos a no hacerlos. Dice en nuestro texto que llega este hombre y lo primero que hace, en lugar de decirle, Elías, el rey te manda a que bajes, dice que ve a Elías y se arrodilla delante de él. Se humilló, reconoció la autoridad que tenía este hombre de Dios, reconoció al profeta de Dios, hubo un respeto. ¿Y sabes por qué? Porque valoraba su vida, porque valoraba la vida de los hombres a los que estaba llevando, y dijo, si yo no me humillo y cambio mi actitud, va a caer fuego del cielo. Y honró a Dios.
Ese tercer hombre se percató que los primeros dos capitanes ya habían fallado. Su actitud no fue la correcta y aprendió de eso. Y llegó con Elías de una manera diferente, con una actitud de reverencia, con una actitud de honra, humillado. Y eso le dio el favor de Dios. Amén. Ahora quiero que sepas, iglesia, que nadie va a tener una buena respuesta de Dios con una mala actitud. Dios, es que ¿por qué no te mueves en esta área? Cambia tu actitud, como decía Beletita. Cambia tu actitud, como decía Beletita. Cambia tu actitud. Dios no te va a dar una respuesta, ni vas a recibir la bendición que esperas, si tu actitud no hace la diferencia. Una persona inteligente, ¿sabes qué? Bueno, Dios me pide que sea humilde, que me humille, que lo honre, que cambie. Lo hace porque quiere bendición, porque quiere el favor de Dios en su vida, porque reconoce que Dios está por encima de nosotros y aprende de personas que no lo han hecho de esta manera. Ahora, el éxito del tercer capitán no fue casualidad. Este hombre fue enseñable y quizás no tenía los mejores ejemplos. El rey Ocosías nada más le dijo, ve y trae a Elías. Pero dijo, bueno, el primero no la hizo. El segundo tampoco. Y aprendió. No se tropezó con la misma piedra. No cayó en el mismo mal ejemplo, sino que lo hizo diferente. Con humildad. Y este hombre fue y pidió las cosas con reverencia, se humilló, y un problema grande para que las cosas no se den como las estás planeando o como las quieres, es por tu actitud, es por tu altivez. Y quizás dices, no hombre pastor, yo no soy así. Ya que digas que eres humilde, no lo eres. Tu actitud, el ser altivo delante de los ojos de Dios, el no reconocer que nosotros estamos aquí y Dios está acá y depende de Él nuestra vida. Dice la palabra, el que se humille será exaltado, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Este hombre no llegó diciendo a Elías, bájate y ven aquí que el rey te habla. Este hombre supo que Elías estaba por encima del rey. Este hombre supo que Elías era un hombre de Dios y supo ser humilde, supo cómo pedir con respeto, con reverencia. Dice en Mateo 23, versículo 12, Mateo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios siempre le va a dar favor a una persona con una actitud correcta. Dios siempre se va a mover a favor de una persona que se humille. Y no te tienes que humillar delante de mí. Yo soy hombre de Dios, pero no como Elías, delante del fuego del cielo. Humíllate delante de Dios. Pues póstrate de rodillas delante de Dios. Y tu actitud puede cambiar tu situación. Dios siempre le va a dar favor a quien tiene una buena actitud. Dice en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 15. Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas temor. Ahora, la mentalidad de Elías, quizás de ya viene el tercero, también le aviento fuego. Pero escuchó al ángel de Jehová y le dijo, desciende con él, no tengas temor. Ahora, piensa en esto, iglesia. Las tres personas tenían la misma situación. Las tres personas tenían el mismo rey. Las tres personas tenían la misma posición. Pero lo que cambió fue la actitud. Lo que cambió no fue el que fue primero, que fue segundo, que fue tercero. Lo que cambió fue que su actitud fue diferente delante de Dios. Y la buena actitud abre puertas del cielo. La buena actitud abre puertas a la bendición. La buena actitud abre puertas espirituales para que milagros sucedan. ¿Sabes por qué? Porque el mismo ángel de Dios bajó. Dijo, bueno, este se arrodilló, se postró, me honró. Elías, desciende
con Él. Una buena actitud abre el oído de Dios. Si esa oración por la que has estado pidiendo, ese clamor, si cambias tu actitud, se abre el cielo. Todos preferimos a alguien que tenga una buena actitud con nosotros, ¿sí o no? Amén. Bueno, yo prefiero a alguien que tenga una buena actitud conmigo. Dios también. Dios espera lo mismo de nosotros. Dice en Salmo 51, versículo 17, es el último versículo que vamos a leer. Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a despreciar, ni va a hacer a un lado, ni va a dejar de escuchar la petición con una buena actitud. Tu actitud va a ser esencial. Y escucha esto, tu actitud va a ser esencial como cristiano. La actitud de Cristo en nosotros va a ser esencial para que puertas se abran. Para que cuando estés en medio de la prueba, del problema, de la situación difícil, en medio de la corrección, porque cambia la actitud cuando te corrigen, que tu actitud cuando Dios te diga que no, sea la correcta. Y quizás la manera de Dios cambie. Primero Elías no bajó, 2 veces, y fue fuego. La tercera, el mismo Dios pidió a Elías, ve y desciende. Ahora, tu actitud, sea buena o sea mala, no va a cambiar a Dios. Él es el mismo, Él tiene la autoridad sobre nosotros. Pero lo que va a cambiar es el resultado. Lo que va a cambiar es la respuesta de Dios para tu vida. Hoy, iglesia, tenemos que cambiar. Si sientes que eres una persona que tiene orgullo, soberbia, que te exaltas, humíllate. Cambia tu imposición, tu autoridad por obediencia a Dios. Cambia tu arrogancia, tu orgullo, tu soberbia por reverencia a Dios. Amén. Dios nos va a ayudar. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado en reverencia